Lister y el campesino, los héroes comunistas que fusilaban a sus propios soldados por retroceder. La Guerra Civil Española fue, ante todo, una lucha por el alma de un país. Una España que llevaba siglos enfrentándose a invasiones, divisiones internas y desafíos a su unidad volvía a encontrarse al borde del abismo. Pero esta vez el conflicto ya no era solo entre españoles. Sobre el territorio nacional actuaban fuerzas, intereses e ideologías importadas que utilizaban la guerra como un tablero para imponer su visión del mundo. En ese contexto surgieron figuras como Enrique Lister y Valentín González el Campesino, convertidos en estandartes de la disciplina comunista dentro del ejército republicano. Pero su ascenso no se explica sin entender algo esencial: la profunda penetración de la URSS en la política y la estrategia militar del Frente Popular. Para una parte de los españoles de la época, especialmente aquellos que veían la nación como un valor sagrado y no negociable, estos comandantes no eran héroes nacionales, sino símbolos de una España que dejaba de decidir por sí misma. Y es que, mientras miles de hombres luchaban convencidos de defender su tierra, otros respondían directamente a órdenes inspiradas en el modelo soviético, donde la disciplina extrema, incluyendo ejecuciones por retirada o desobediencia, no era una excepción, sino una herramienta habitual. La propaganda del momento presentaba a Lister y al campesino como líderes valientes, figuras casi legendarias capaces de mantener firmes las líneas cuando todo se derrumbaba. Pero una parte de la memoria española conserva otra imagen: la de los comisarios políticos, la del control férreo, la del miedo a retroceder aunque fuera para salvar la vida. Una visión en la que estos comandantes encarnan el choque entre dos concepciones de España. Una España tradicional, soberana y arraigada a sí misma. Y una España ideologizada, guiada por intereses extranjeros, donde la lealtad ya no era a la patria sino al partido. Este vídeo se adentra precisamente en ese choque. Nos adentramos en la figura de dos de los mandos comunistas más influyentes de la guerra, pero también en dos de los más controvertidos. ¿Qué papel jugaron realmente? ¿Hasta qué punto respondían a una estrategia española y hasta qué punto seguían un guión dictado desde Moscú? ¿Qué hay de cierto en las historias sobre ejecuciones de soldados propios, aplicando una disciplina que muchos consideraban ajena al carácter español? Al analizar sus vidas, sus decisiones y su reputación, no solo exploraremos la historia de dos personajes. Exploraremos cómo la lucha interna por definir qué significaba España llevó a situaciones extremas, donde incluso la vida de los propios combatientes podía ser sacrificada en nombre de una causa que, para muchos, tenía poco de nacional. Porque, al final, la historia de Lister y el campesino no es solo la historia de dos comandantes comunistas. Es la historia de un país fracturado, disputado entre quienes querían preservar una nación unida y quienes apostaron por transformarla desde fundamentos ideológicos que no nacieron aquí. Y comprender esa tensión es fundamental para entender por qué sus nombres siguen generando debate, admiración para unos, rechazo para otros, y para muchos, un recordatorio de lo que sucede cuando España deja de decidir su propio destino. La lucha por una España que se deshacía. Para entender por qué figuras como Lister y el campesino alcanzaron tanto poder dentro del ejército republicano, es imprescindible detenernos en el escenario general de la España de 1936. El país llevaba años caminando hacia una fractura inevitable: huelgas revolucionarias, quema de iglesias, insurrecciones regionalistas, violencia política en las calles. La estabilidad nacional estaba siendo sustituida por un clima de tensión constante que minaba los cimientos del Estado. Cuando estalla la guerra, la situación dentro del bando republicano era caótica. Las milicias no respondían a una única autoridad. Socialistas, anarquistas, comunistas y nacionalistas regionales actuaban cada uno según su propia agenda. España, en vez de definirse a sí misma, se había convertido en un mosaico de intereses donde la idea de patria se desdibujaba. Y es ahí donde la Unión Soviética encontró terreno fértil. Mientras otras potencias ayudaban con cautela, Stalin vio la oportunidad de expandir su influencia ideológica y estratégica en Occidente. La República, debilitada y necesitada urgentemente de armas y apoyo externo, abrió sus puertas de par en par. Y con el material bélico soviético llegó algo mucho más importante: los asesores políticos, los comisarios y la disciplina militar del Ejército Rojo. Para quienes defendían la unidad nacional y la soberanía de España, aquello no era ayuda. Era una invasión encubierta. Los comunistas españoles, fortalecidos por esa presencia extranjera, comenzaron a ocupar puestos clave en la estructura del ejército. Y con ello se impuso un nuevo modelo: vertical, rígido, obediente al partido y no al país.
Un modelo que premiaba la fidelidad ideológica por encima de la experiencia militar. En ese escenario surgen los nombres de Lister y el campesino, convertidos en referentes del nuevo orden revolucionario dentro del ejército republicano. Mientras tanto, el resto del país se hundía en una guerra fratricida. Los frentes se derrumbaban con facilidad, las deserciones eran frecuentes y muchas unidades improvisadas no tenían ni formación ni mando claro. Ante ese caos, los sectores comunistas presentaron su solución como única posible: mano dura, disciplina absoluta y castigos ejemplares para quienes no obedecieran. Pero para muchos españoles de la época, esa disciplina no tenía nada de española. No respondía a la tradición militar nacional, sino a un esquema importado que parecía diseñado más para controlar a la población que para ganar la guerra. La tensión entre una España que luchaba por mantenerse unida y otra que se dejaba tutelar por un poder extranjero se hizo cada vez más evidente. En los pueblos, en los cuarteles, en los frentes, la pregunta se repetía una y otra vez. ¿Quién dirige realmente la República? ¿Un gobierno español, o Moscú? Mientras esa pregunta flotaba en el aire, el poder de los comandantes comunistas crecía. Y con él, su capacidad para imponer medidas extremas, incluso contra sus propios compatriotas, justificándolo siempre como una necesidad revolucionaria. Este es el marco en el que Lister y el campesino dejaron su huella. Un país dividido, un ejército desorganizado y un comunismo que avanzaba con paso firme, no siempre por la voluntad del pueblo, sino por la fuerza de una disciplina ajena a nuestras raíces. ¿Quién fue Enrique Lister? El soldado de Moscú en tierra española. Enrique Lister Forján es uno de los nombres más repetidos cuando se habla del peso que el comunismo adquirió dentro del ejército republicano. Su figura no puede entenderse sin mirar más allá de las fronteras españolas, porque su formación, su pensamiento y buena parte de su identidad militar se moldearon fuera de España, en el corazón mismo de la Unión Soviética. Nacido en Galicia en 1907, Lister emigró de joven a Francia y más tarde a la URSS. Allí ingresó en la Escuela Militar Frunze, uno de los centros de instrucción del Ejército Rojo más importantes de la época. No era una academia española, ni representaba ninguna tradición castrense nacional, era la escuela de cuadros militares del comunismo internacional, diseñada para formar revolucionarios antes que oficiales. Esa etapa marcaría para siempre su carácter. Mientras en España la mayoría de los militares seguían los principios clásicos del Ejército Nacional: disciplina, honor, obediencia al país, Lister se impregnó de un modelo pensado para mantener el control político de las tropas y para usar el miedo como herramienta de cohesión. Una disciplina férrea, vertical, ideologizada, que veía cualquier retroceso como una traición. Cuando estalla la guerra civil, Lister regresa a España no como un simple soldado, sino como un hombre formado por la URSS, dispuesto a aplicar los métodos que había aprendido al otro lado del continente. Para los defensores de la unidad nacional, aquello no podía pasar desapercibido: un combatiente español que había sido moldeado por una potencia extranjera en el momento más crítico de la historia del país. Lister ascendió rápidamente. El PCE lo impulsó como uno de sus grandes referentes militares, y pronto se encontró al frente de la famosa 11ª División, una de las unidades más disciplinadas, o más temidas, del bando republicano. Su papel en batallas como Madrid, Jarama o Brunete fue destacado, pero siempre acompañado de una sombra constante: la del rigor extremo con el que trataba a sus propios hombres. Numerosos testimonios de soldados republicanos, no de adversarios, coinciden en que Lister imponía una disciplina inspirada directamente en la soviética. Órdenes absolutas. Retrocesos prohibidos. Castigos inmediatos. Ejecuciones de quienes cedían al pánico o se retiraban sin permiso. Para quienes defendían la idea de una España soberana y tradicional, Lister no era un símbolo de heroísmo nacional, sino la prueba evidente de que el ejército republicano se estaba convirtiendo en una herramienta al servicio del comunismo internacional. Pero quizá lo más significativo de su figura no es lo que hizo en el campo de batalla, sino cómo representaba una nueva forma de entender la autoridad militar, completamente diferente a la histórica española. Una autoridad en la que el soldado no luchaba por la patria, sino por la revolución, en la que el mando no respondía al Estado español, sino a la disciplina del partido, en la que la vida del combatiente podía sacrificarse sin vacilación si el objetivo lo justificaba. Para muchos, Lister no fue un comandante español. Fue un comisario soviético con uniforme español. Y esa percepción, real o amplificada por la memoria histórica, es fundamental para comprender por qué su nombre sigue siendo tan polémico. Lister no solo combatió en la guerra civil,
encarnó el punto de ruptura entre dos concepciones irreconciliables de España. Una España que defendía su identidad y otra que buscaba transformarla según los moldes de una potencia extranjera. ¿Quién fue Valentín González el campesino? El caudillo popular del comunismo armado. Si Enrique Lister simbolizaba el peso directo de la Unión Soviética en el ejército republicano, Valentín González el campesino representaba la cara más carismática y populista del comunismo armado, la figura del hombre salido del pueblo, elevado artificialmente a mito revolucionario para demostrar que el partido podía convertir a cualquier obrero en un comandante legendario. A diferencia de Lister, el campesino no tuvo formación militar en academias extranjeras. Su aura procedía de otro lugar, de la narrativa de la propaganda. Valentín González era un jornalero extremeño que, según la versión oficial difundida por el PCE, se había forjado a sí mismo entre el trabajo duro y la lucha obrera. Para muchos simpatizantes republicanos era la encarnación del hombre nuevo, un líder surgido del pueblo llano, sin carrera militar, pero con una supuesta valentía natural que justificaba su rápido ascenso. Sin embargo, para quienes observaban aquella guerra desde una perspectiva nacional, su figura despertaba desconfianza. No porque procediera de un origen humilde, el ejército español tradicional siempre había tenido soldados de todas las clases sociales, sino porque su ascenso fulgurante no respondía a méritos profesionales, sino a decisiones políticas. El campesino era útil al comunismo porque representaba exactamente la imagen que el PCE quería proyectar. Un comandante salido de la clase obrera, convertido en héroe gracias a la revolución. Y eso, en un momento en el que España se debatía entre su propia identidad y la influencia extranjera, era un problema. La propaganda creaba héroes, mientras el país se desmoronaba. Al igual que Lister, el campesino dirigió unidades temibles por su disciplina implacable, pero también por la dureza con que trataban a los propios combatientes republicanos. Su presencia en los frentes de Guadalajara, Madrid o Brunete dejó tras de sí una reputación ambivalente, admirado por algunos por su determinación, temido por muchos por sus métodos. Numerosos testimonios, incluyendo los de soldados republicanos que sirvieron bajo él, narran episodios donde la retirada sin permiso equivalía prácticamente a una condena. Hubo situaciones en las que el miedo al enemigo era menor que el miedo al propio mando. Y en aquellos momentos, muchos soldados se preguntaban si estaban luchando por España, o por no enfadar a un comandante respaldado por el partido. El campesino tenía un temperamento explosivo, impulsivo, que a veces lo convertía en un líder carismático y otras en un hombre peligroso. Para el PCE era útil, para la disciplina republicana, imprescindible, pero para la idea tradicional de España, era un ejemplo más de cómo la guerra había caído en manos de figuras improvisadas, sin preparación real, cuya autoridad provenía de la ideología y no del servicio al país. Su vida posterior es aún más reveladora. Tras huir a la URSS al final de la guerra, descubrió en carne propia la realidad del sistema soviético. Lo que había defendido con tanta vehemencia terminó aplastándolo, vivió purgas, desconfianza y persecución. Años después, renegaría abiertamente del régimen que lo había convertido en comandante, llegando incluso a escapar de un campo soviético a pie a través de Irán para finalmente exiliarse en Occidente. Ese viaje, del mito revolucionario al fugitivo desencantado, demuestra, a ojos de muchos defensores de la visión nacional, que el comunismo nunca buscó el bien de España ni de sus propios dirigentes. Solo buscó servir a sus intereses, utilizando a hombres como el campesino mientras fueron útiles, y descartándolos cuando dejaron de serlo. En resumen, Valentín González el campesino no solo fue un comandante polémico. Fue la prueba viviente de cómo la ideología comunista era capaz de fabricar héroes a conveniencia, destruirlos después y, en el proceso, arrastrar a miles de españoles a un conflicto que no respondía a los valores de la nación, sino a los designios de una revolución que nunca fue española. ¿Ejecuciones por retroceder? La disciplina importada y el miedo dentro del propio bando. Si hay un punto donde la figura de Lister y el campesino se vuelve más oscura, es en la cuestión de la disciplina interna. Y aquí no hablamos de sanciones, arrestos o datos administrativos, hablamos de la acusación más repetida por supervivientes, veteranos republicanos y fuentes de toda tendencia ideológica, incluyendo testimonios de la propia izquierda histórica. La posibilidad de que se fusilara a soldados españoles por retroceder en el frente. Es imposible comprender esta polémica sin analizar primero el modelo militar que la URSS había exportado al bando republicano.
En el Ejército Rojo, las tropas de barrera y los comisarios políticos tenían autoridad para disparar contra sus propios soldados si estos se retiraban sin permiso. Era una herramienta brutal de control, hecha para sostener un ejército que funcionaba más por miedo que por lealtad. Cuando aquel modelo llegó a España, muchos españoles lo percibieron como una ruptura con la tradición militar nacional. Porque, más allá de las guerras y las tragedias, el ejército español siempre había tenido una relación íntima con su tropa. El soldado era hijo de la patria, no un peón prescindible. Pero para los mandos comunistas formados en la URSS, o moldeados por su lógica, la prioridad no era la tradición española, sino la eficacia revolucionaria. Testimonios desde dentro del bando republicano. Las acusaciones sobre fusilamientos por retirada no provienen únicamente de los adversarios políticos, sino de combatientes republicanos que, al final de la guerra o en el exilio, contaron lo que vivieron. Soldados que aseguraban que en las divisiones de Lister, la retirada sin orden podía equivaler a una sentencia inmediata. Milicianos que describían la dureza del campesino, capaz de imponer castigos ejemplares para mantener la moral a base de miedo. Comisarios políticos del PCE que justificaban la disciplina extrema diciendo que el pánico es contrarrevolucionario. Aunque no exista una estadística oficial, algo normal en un frente caótico y en una guerra donde ambos bandos ocultaban sus errores, el volumen y la coherencia de los testimonios convierten esta cuestión en una parte inseparable de la memoria bélica. ¿Disciplina o terror? Dos modos de entender el ejército. Para una visión nacionalista de la historia de España, la aplicación de estos métodos encarnaba perfectamente el conflicto ideológico de la época. La sustitución de la autoridad española por un modelo soviético que trataba al combatiente como material sacrificable. Los que defendían la unidad y continuidad histórica del país veían en estas prácticas un atentado contra la identidad militar española. La disciplina sí, pero nunca la deshumanización del soldado. Mientras tanto, el liderazgo comunista en el ejército defendía que la guerra exigía medidas extremas. Pero incluso dentro del Frente Popular hubo voces que denunciaron la brutalidad de Lister y el campesino, acusándolos de actuar más como comisarios soviéticos que como mandos españoles. ¿Por qué esta imagen perduró tanto? Porque, en una guerra donde ambos bandos cometieron excesos, las unidades comunistas destacaron por su disciplina impuesta desde arriba, y porque el recuerdo del miedo en el frente nunca se borró. El enemigo estaba delante, pero el mando estaba detrás, vigilando. Para una parte de la memoria colectiva española, especialmente la más ligada a la defensa de la idea nacional, aquella disciplina simboliza el peligro de entregar el ejército y la vida de los españoles a modelos ideológicos importados. La autoridad dejó de ser española. La justicia dejó de ser española. Y el soldado dejó de luchar por España, para luchar por un partido. Así fue como nació la gran controversia. ¿Eran Lister y el campesino héroes disciplinados, o ejecutores implacables de sus propios compatriotas cuando la realidad del combate no coincidía con los planes del partido? Es una pregunta que, incluso hoy, sigue dividiendo interpretaciones. Pero la sombra de aquellas acusaciones, alimentada tanto por testimonios republicanos como por análisis posteriores, continúa marcando sus nombres. Lister y el campesino, similitudes y diferencias. Dos caminos distintos hacia un mismo poder. Aunque Enrique Lister y Valentín González el campesino fueron presentados por la propaganda del PCE como figuras complementarias dentro del ejército republicano, lo cierto es que sus trayectorias y personalidades eran muy diferentes. Sin embargo, ambos acabaron representando lo mismo, el avance del comunismo armado dentro de España y la imposición de un modelo militar ajeno a la tradición nacional. Dos orígenes opuestos, un mismo destino político. La primera gran diferencia entre ambos es evidente. Lister, formado en la URSS, representaba la dimensión internacionalista del comunismo. Era el hombre de Moscú, el técnico militar, el cuadro revolucionario perfectamente alineado con las directrices soviéticas. El campesino, en cambio, era el símbolo de la épica obrera, un personaje que el PCE moldeó para demostrar que la revolución podía elevar a un jornalero extremeño a la categoría de comandante. Dos caminos completamente distintos, pero que convergieron porque el partido necesitaba ambas imágenes. La del experto militar y la del héroe popular. Para quienes defendían una visión nacional de España, ambos eran igualmente inquietantes. Uno porque respondía directamente a un poder extranjero. El otro porque encarnaba un liderazgo improvisado, nacido más de la ideología que de la capacidad. El rigor soviético y la impulsividad revolucionaria. En los frentes,
sus diferencias eran todavía más visibles. Lister ejercía un mando calculado, metódico, frío. Su disciplina era la soviética, estricta, vertical, sin concesiones. Sus divisiones se caracterizaban por la obediencia absoluta, no siempre por la camaradería. El campesino era explosivo, visceral, autoritario. No siempre entendía la táctica militar, pero imponía respeto, o miedo, gracias a su personalidad dominante. Para algunos combatientes, era un líder cercano, para otros, un tirano imprevisible. Y sin embargo, en lo esencial coincidían. Ambos estaban dispuestos a utilizar métodos extremos para mantener la línea. Ya fuera por fanaticismo ideológico, por rigidez doctrinal o por puro instinto de supervivencia, los dos terminaron adoptando prácticas que muchos españoles consideraban incompatibles con el honor militar tradicional. Relaciones con la URSS, fidelidad y decepción. La relación de cada uno con la Unión Soviética muestra otra diferencia clara. Lister se mantuvo fiel al comunismo hasta el final de su vida. Nunca renegó del modelo soviético, incluso después de la guerra. Para él, la URSS era la referencia ideológica y militar que había que seguir. El campesino, por el contrario, acabó viviendo en primera persona la cara más dura del régimen estalinista. Sufrió purgas, persecución y engaños. Terminó huyendo de la URSS, renegando abiertamente de aquello que un día había defendido con fervor. Y sin embargo, ambos coincidieron en algo fundamental. Los dos utilizaron el poder que les brindó la ayuda soviética para ocupar posiciones de mando dentro de un ejército español que ya no actuaba como tal, sino como un instrumento del comunismo internacional. Cómo los veía la tropa y cómo los usó la propaganda. En el imaginario militar republicano, también dejaron huellas distintas. Lister era visto como un profesional temido y respetado, pero lejano. Un comandante que imponía disciplina sin contemplaciones. El campesino generaba más división, unos lo admiraban como símbolo de ascenso social, otros lo temían por su autoritarismo instintivo. La propaganda comunista los convirtió en leyendas, en ejemplos de lucha antifascista y disciplina revolucionaria. Pero para quienes defendían la unidad nacional, esa misma propaganda era la evidencia de que se estaba construyendo una estructura militar paralela, ideológica, al margen de la verdadera tradición española. Lo que realmente compartían. Más allá de las diferencias personales o tácticas, Lister y el campesino compartían tres elementos fundamentales. Lealtad al PCE por encima del Estado español. Ambos respondían a intereses políticos antes que a mandos nacionales. Uso de la disciplina extrema como herramienta de control. Fusilamientos por retirada, castigos ejemplarizantes y métodos más propios de comisarios soviéticos que de oficiales españoles. Un poder que creció gracias a la intervención de la URSS. Sin Moscú, ninguno de los dos habría alcanzado el nivel de influencia que tuvieron. Por eso, ambos representan lo mismo. La transformación del ejército republicano en una fuerza subordinada a una ideología foránea, donde el soldado dejó de ser hijo de la patria para convertirse en soldado del partido. Mitología, propaganda y memoria histórica. Cómo se construyeron y destruyeron dos leyendas. La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto militar, fue también una guerra de relatos, imágenes y símbolos. Cada bando luchaba no solo por el territorio, sino por el control de la memoria, por decidir qué significaba España, qué significaba héroe y quién tenía derecho a representarlo. En este terreno, figuras como Lister y el campesino se convirtieron en auténticas piezas de propaganda, moldeadas, amplificadas y, con el tiempo, reinterpretadas hasta convertirse en mitos contradictorios. La propaganda del Frente Popular, fabricar héroes para sostener un proyecto ideológico. Durante la guerra, el Partido Comunista de España entendió mejor que nadie el poder de la propaganda. Para sostener la moral interna, justificar la disciplina extrema e incentivar el reclutamiento, necesitaban figuras que encarnaran la idea del nuevo combatiente revolucionario. Y ahí nacieron las leyendas de Lister y el campesino. Lister, con su formación soviética, era presentado como el comandante técnico, organizado, eficiente. La propaganda lo retrataba como el equivalente español a los grandes oficiales del Ejército Rojo. El campesino, por su parte, era el héroe salido del pueblo, el campesino convertido en general por la fuerza de la revolución. Era el mito perfecto para mostrar que el comunismo podía elevar al trabajador común a lo más alto. Pero aquel relato ocultaba los métodos duros, las tensiones internas del bando republicano y el creciente control de la URSS sobre la estructura militar española.
La propaganda republicana los necesitaba como símbolos, aunque la tropa los temiera. La visión nacional, dos figuras ajenas al espíritu militar español. Desde la perspectiva de quienes defendían una España soberana, unida y ajena a injerencias extranjeras, la imagen propagandística de Lister y el campesino resultaba profundamente problemática. Ambos encarnaban, para ese sector, algo que España nunca había sido. La subordinación militar a una potencia extranjera. La disciplina impuesta por miedo. El mando ideologizado. Y el desprecio por la tradición castrense española. Durante décadas, esa parte de la memoria española los vio no como héroes, sino como símbolos del peligro que suponía permitir que doctrinas ajenas se impusieran sobre la vida de los propios españoles. De enemigos militares a advertencias políticas. Tras la guerra, el régimen franquista también utilizó las figuras de Lister y el campesino, pero de un modo distinto. Pasaron de ser enemigos en el campo de batalla, a convertirse en advertencias vivientes sobre los peligros del comunismo internacional. El discurso oficial los mostraba como ejecutores de sus propios compatriotas, marionetas del estalinismo, responsables de la implantación de métodos contrarios al honor militar, y ejemplos del caos ideológico que había llevado a España a desangrarse. En esta etapa, la memoria nacional los transformó en un recordatorio de lo que ocurre cuando la patria es reemplazada por la ideología. El exilio comunista, entre la lealtad, Lister, y la desilusión, el campesino. En paralelo, los propios sectores comunistas tuvieron que lidiar con sus figuras. Y no de manera menos contradictoria. Lister siguió siendo defendido por el PCE durante décadas. Era útil como símbolo de lucha antifascista y como imagen de disciplina. El campesino, sin embargo, se convirtió en un problema. Sus críticas a la URSS, sus memorias denunciando abusos y su fuga del régimen soviético lo transformaron en un testigo incómodo. Durante el tardofranquismo, pasó de ser un héroe comunista a convertirse en una advertencia sobre los excesos del estalinismo. Su propia vida desmentía parte de la propaganda que lo había elevado. La historiografía contemporánea, entre las sombras y los matices. En las últimas décadas, los historiadores han intentado separar mito y realidad. No siempre es fácil, la guerra fue caótica, las fuentes contradictorias y los relatos cargados de ideología. Pero hay algo en lo que coinciden muchos estudios. Lister y el campesino fueron más que simples comandantes. Fueron instrumentos de un proyecto político extranjero dentro de España. Su reputación disciplinaria extrema no es una invención. Proviene de testimonios del propio bando republicano. Su imagen heroica se construyó, consciente y deliberadamente, para sostener la narrativa comunista. Y su figura actual sigue siendo un espejo que refleja la tensión de 1936. La lucha entre una España que quería mantenerse a sí misma y una España que apostó por transformarse según moldes externos. ¿Héroes, villanos o ambos? Cuando uno se acerca a las figuras de Enrique Lister y Valentín González el campesino, descubre que no son personajes fáciles de clasificar. La propaganda los quiso héroes. Sus detractores los pintaron como villanos. La historia real, sin embargo, los sitúa en un territorio mucho más complejo y, para muchos españoles, profundamente incómodo. Lo cierto es que, desde una perspectiva nacional, entendida como defensa de la soberanía, la tradición militar española y el rechazo a influencias externas, ambos representan un dilema moral profundo. ¿Cómo encajar a dos comandantes que lucharon en territorio español, pero bajo métodos y órdenes muy alejados del espíritu militar de España? Héroes para unos, porque mantuvieron posiciones imposibles. Sus defensores, tanto durante la guerra como después, los presentan como líderes indispensables en momentos críticos. Lister, por ejemplo, fue clave en la defensa de Madrid y en la resistencia frente a avances nacionales que parecían imparables. El campesino encabezó ofensivas que para sus seguidores simbolizaban el valor del hombre sencillo levantado por la revolución. Desde esa visión, fueron héroes porque mostraron coraje personal. Se mantuvieron firmes cuando otros se desmoronaban. Y, según sus partidarios, pusieron el cuerpo allí donde muchos preferían retirarse. Ese relato forma parte de una memoria que se aferró a ellos como símbolos de resistencia. Villanos para otros, porque pusieron sus ideales por encima de España. En cambio, para quienes defendían, y defienden hoy, una visión nacional de la guerra como un conflicto por la supervivencia del país, Lister y el campesino encarnan el lado más oscuro de la intervención extranjera.
No se les juzga solo por sus acciones militares, sino por la lógica que guiaba sus decisiones. Desde este punto de vista, fueron villanos porque respondían más a Moscú que a Madrid. Impusieron disciplina con métodos ajenos a la tradición española. Sembraron miedo en su propia tropa. Y utilizaron el ejército como instrumento del partido y no como servicio a la nación. Su liderazgo, en esta lectura, no defendía a España, sino al proyecto político de la URSS. Ambos a la vez, porque la guerra convirtió a todos en algo más que lo que eran. Hay, sin embargo, una tercera forma de verlos. Como hombres atrapados en un momento histórico brutal, donde la línea entre el bien y el mal se difuminaba. En ese sentido, fueron héroes y villanos simultáneamente. Unos hombres que podían mostrar valor personal, al mismo tiempo, recurrir a la violencia interna para mantener el control. Esa dualidad es precisamente lo que convierte sus figuras en temas de debate permanente. El gran dilema moral, la patria frente a la revolución. Si algo está claro es que Lister y el campesino representan un punto de inflexión en la historia española. El momento en que miles de combatientes dejaron de obedecer a España para obedecer a un partido. Ese es el núcleo del dilema. Porque para una visión nacional de la memoria, un héroe español defiende España. Pero un comandante ideologizado puede actuar contra los intereses de España creyendo servir a algo más grande que ella. Lister y el campesino apostaron por lo segundo. Pusieron la causa comunista por encima de la unidad nacional. Creyeron en una España nueva moldeada desde Moscú, no en la continuidad histórica del país. Por eso, independientemente de su valentía, muchos no los consideran héroes nacionales, sino los protagonistas de un proyecto que iba en contra de la España tradicional. Su legado, un espejo donde se miran dos Españas. Hoy, Lister y el campesino siguen siendo figuras divisorias. Su legado no se mide solo por sus victorias o derrotas, sino por la pregunta que dejan atrás. ¿De quién es España cuando la guerra entra en la sangre de los propios españoles? En esa pregunta, dos Españas siguen sin reconciliarse. Lister y el campesino solo fueron los rostros más visibles de esa ruptura histórica. La delgada línea entre valor y crueldad. Al recorrer la historia de Enrique Lister y Valentín González el campesino, queda claro que no se trata solo de dos comandantes más en la Guerra Civil Española. Son símbolos de una España dividida, donde la patria y la ideología muchas veces no coincidían. Sus vidas muestran cómo, en momentos extremos, la disciplina militar puede convertirse en terror interno. Cómo un soldado puede dejar de luchar por España para luchar por un partido extranjero. Cómo la propaganda puede convertir al miedo en mito y al mito en ejemplo de heroísmo. Lister y el campesino fueron capaces de mantener frentes, pero también de sacrificar a sus propios compatriotas para sostener una idea que no era necesariamente la de la nación. En definitiva, sus nombres siguen dividiendo opiniones porque encarnan el choque entre dos Españas, una que lucha por mantenerse unida, y otra que permite que fuerzas externas dicten la guerra y la moral de sus soldados. La historia de Lister y el campesino nos recuerda que, en la guerra, el límite entre el heroísmo y la crueldad puede ser más delgado de lo que muchos creen, y que la memoria de un país siempre lleva consigo las cicatrices de esas decisiones. Hoy hemos recorrido la vida y las controversias de dos figuras que siguen marcando la memoria histórica española. Lister y el campesino no fueron solo comandantes comunistas, fueron símbolos de la influencia extranjera, del miedo dentro de la propia tropa, y de cómo la ideología puede transformar a hombres corrientes en héroes, o en instrumentos de control y violencia. Al mirar su historia, nos enfrentamos a una pregunta esencial: ¿qué significa defender España? ¿Es la valentía suficiente para justificar métodos que traicionan la tradición y los valores de la patria? Si este vídeo te hizo reflexionar sobre la guerra civil y sus protagonistas, suscríbete y deja tu comentario. Queremos conocer tu opinión sobre cómo deberían recordarse estas figuras. Porque la historia no es solo un relato de hechos, es un espejo donde cada generación decide qué héroes reconocer, qué errores no repetir y qué memoria conservar. Recuerda, la historia de Lister y el campesino no es solo de la guerra, es de la España que aún busca entenderse a sí misma.